Durante miles de años, hubo un pueblo al que le quitaron absolutamente todo: sus casas, sus tierras, su dinero, sus negocios, incluso sus nombres. Fueron expulsados una y otra vez, de país en país, dejados en la calle sin nada, sin ahorros, sin contactos, sin oportunidades, y sin embargo hay algo que no encaja, porque cada vez que caían, volvían a levantarse. No solo sobrevivían, volvían más fuertes, más ricos, más influyentes que antes. No una vez, no dos, cientos de veces a lo largo de la historia. Entonces la pregunta es incómoda pero inevitable. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede alguien perderlo todo y aún así reconstruir su riqueza desde cero una y otra vez? No es suerte, no es magia, y tampoco es un secreto reservado solo para ellos. Es algo que aprendieron desde niños, algo que la mayoría de la gente nunca escucha. Y lo más importante es que tú puedes usarlo, aunque hoy no tengas dinero, aunque sientas que ya es tarde, aunque pienses que no tienes salida, porque lo que estás a punto de descubrir no empieza en tu bolsillo. Empieza en algo mucho más peligroso y mucho más poderoso. Y antes de que pienses que esto es otra historia bonita para motivarte 5 minutos y olvidarla después, déjame decirte algo claro. Lo que vas a escuchar no tiene nada que ver con suerte, ni con contactos, ni con estar en el lugar correcto. No es un truco rápido, no es magia, y no necesitas dinero para empezar. Es un principio, una forma de pensar y actuar que ha funcionado durante generaciones, incluso en las peores condiciones. Y lo más importante es esto: no necesitas esperar a tener más para aplicarlo. Puedes empezar hoy, exactamente desde donde estás, incluso si ahora mismo sientes que no tienes nada, porque este principio no depende de lo que tienes afuera, depende de lo que haces con lo que tienes adentro. Y cuando lo entiendes, cuando realmente lo aplicas, algo cambia. No de un día para otro, no como un milagro, pero sí de forma inevitable. Las oportunidades empiezan a aparecer. Las personas correctas llegan, las decisiones se vuelven más claras, y de repente, lo que antes parecía imposible, empieza a moverse. Por eso quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de ver no es solo una historia, es un mapa. Y si prestas atención, puede ser el punto donde todo empieza a cambiar para ti. En el verano de 2001, en un barrio sencillo de Monterrey, vivía un hombre que no tenía nada de especial, al menos eso creía él. Se llamaba Ignacio Treviño, pero todos le decían Nacho. Tenía 41 años, una esposa que confiaba en él y 3 hijos que dependían completamente de su esfuerzo. Durante 18 años hizo exactamente lo mismo: levantarse antes del amanecer, ponerse su uniforme azul, tomar el camión medio dormido y pasar más de 10 horas frente a una máquina que no perdonaba errores. El ruido era constante, pesado, de esos que no solo se escuchan, se sienten en el pecho. El olor a aceite y metal se le quedaba pegado en la piel incluso después de bañarse. Y aún así, nunca se quejaba. Porque Nacho creía en algo muy simple: trabajar duro era suficiente. No soñaba con hacerse rico, no pensaba en negocios, no hablaba de libertad financiera. Su meta era clara y pequeña: mantener a su familia, pagar las cuentas y que nada se descontrolara. Tenía una casa sin terminar, un carro viejo que apenas arrancaba y una rutina que se repetía todos los días sin cambios. Para muchos, eso sería una vida limitada. Para Nacho, era estabilidad.
Era seguridad, era lo normal, y mientras todo siguiera igual, él estaba tranquilo, porque nunca imaginó que en cuestión de días, todo eso iba a desaparecer. Todo cambió un viernes por la tarde, sin aviso real, sin preparación, sin oportunidad de reaccionar. El gerente reunió a todos en el comedor de la fábrica. Hablaba con palabras que sonaban técnicas, frías, lejanas: reestructuración, optimización, recorte. Pero Nacho no necesitaba entender cada término para sentir lo que venía. Lo entendió cuando vio las caras. Lo entendió cuando escuchó su nombre en la lista. Después de 18 años, estaba fuera, así de simple, así de rápido. Le dieron una liquidación que en papel parecía suficiente, pero en la realidad se deshizo en días. Deudas acumuladas, pagos atrasados, gastos que no podían esperar. Cuando terminó de cubrir lo urgente, lo único que quedaba era tiempo. 4 meses. 120 días para encontrar una forma de sobrevivir o ver cómo todo se venía abajo. Y por primera vez en muchos años Nacho sintió algo que no conocía bien: miedo, no por él, por su familia. Por las noches, mientras la casa se quedaba en silencio, su mente no descansaba. Pensaba en las colegiaturas, en la comida, en el futuro que de pronto se volvió incierto, y lo peor no era perder el trabajo, era no saber hacer otra cosa. Durante casi 2 décadas, su vida había sido esa máquina. Y ahora que ya no estaba, él tampoco sabía quién era sin ella. Los días siguientes fueron más duros de lo que Nacho imaginó. Al principio salió con esperanza, con esa idea de que algo va a salir. Pero la realidad no tardó en golpear. Fue a fábricas, talleres, maquilas, dejó su nombre, su número, prometió disponibilidad total. En todos lados le decían lo mismo: te llamamos. Nadie llamó. La experiencia que antes era su orgullo, ahora parecía un problema. A los 41 años, el mercado quería gente más joven, más barata, más rápida de reemplazar, y poco a poco, la confianza empezó a romperse. Intentó vender herramientas en el tianguis, compró lo poco que pudo y lo puso sobre una manta, esperando que alguien se interesara. Pasaron horas, casi nadie preguntó. Vendió apenas unas piezas, ganó casi nada. No alcanzaba ni para recuperar lo invertido. Luego vino la idea de los tamales. Graciela cocinó como siempre, con dedicación, con sabor, con esperanza. Nacho salió a la calle gritando tamales calientes con una mezcla de vergüenza y necesidad. Vendió algunos, pero no los suficientes. Lo que entraba se iba en volver a comprar ingredientes. No era negocio, era desgaste. Y cada intento fallido no solo vaciaba su bolsillo, también vaciaba algo más peligroso: su confianza. Por las noches, sentado en el patio, con la casa en silencio, empezó a pensar algo que nunca antes había dicho en voz alta, que quizá ya no servía, que tal vez su tiempo había pasado, que todo lo que sabía ya no valía. Y ese pensamiento fue el golpe más fuerte de todos. Hubo una noche en la que todo se sintió demasiado pesado. La casa estaba en silencio, los niños dormían, y Nacho estaba sentado en el patio sin hacer nada, solo pensando. No en soluciones, no en planes, pensando en que ya no había opciones. El dinero se estaba acabando, el tiempo también, y por primera vez en su vida no tenía una dirección. Miraba al cielo, pero no veía nada. Y en ese momento, sin decirlo en voz alta, lo aceptó. Se sentía derrotado, no cansado, derrotado. Como si todo lo que había construido durante años
no hubiera sido suficiente para sostenerlo cuando realmente lo necesitaba. Esa sensación fue más dura que perder el trabajo. Al día siguiente, Graciela hizo algo que cambiaría todo. No le dio un discurso, no lo presionó, solo le dijo, ve a hablar con él. Era un amigo de una amiga, un hombre judío llamado David que tenía una tienda de telas en el centro. Nacho no quería ir. No le gustaba pedir ayuda, no le gustaba exponerse, y menos frente a alguien que claramente estaba mejor que él. Pero Graciela insistió, no con fuerza, con certeza. Y cuando una mujer habla así, es difícil ignorarlo. La tienda estaba llena de rollos de tela, ordenados hasta el techo, con ese olor a algodón y tinte que hacía sentir que todo ahí tenía valor. David no parecía un hombre presumido ni distante, era tranquilo, observador. Cuando Nacho se sentó frente a él, no hubo juicio, solo una mirada que parecía entender más de lo que decía. David escuchó todo sin interrumpir, y cuando Nacho terminó, esperando tal vez un consejo típico, David dijo algo que lo descolocó completamente. No tienes un problema de dinero, tienes un problema de flujo. Nacho frunció el ceño, no entendía, pero algo en la forma en que lo dijo hizo que se quedara en silencio. Porque en ese momento, sin saber por qué, sintió que estaba a punto de escuchar algo que nunca antes le habían dicho, y que tal vez eso era exactamente lo que necesitaba. David no hablaba como alguien que intenta impresionar, hablaba como alguien que está seguro de lo que dice. Escucha bien, le dijo a Nacho, porque esto no es teoría, es una ley. Luego empezó con lo primero. El dinero no es algo que se guarda, es algo que fluye. Le explicó que en su tradición lo llaman shefa, un flujo constante que nunca se detiene. No importa si hay crisis, si pierdes el trabajo o si no tienes nada, el flujo sigue ahí. El problema nunca es la falta de dinero. El problema es que la mayoría bloquea el canal, y ese canal eres tú. Nacho se quedó en silencio, porque sabía exactamente a qué se refería. Llevaba semanas diciendo no puedo, no hay, ya se acabó. Y cada una de esas frases era como cerrar más ese canal. David continuó, lo que dices, crea. Le habló del poder de la palabra, no como motivación, como dirección. Si repites que estás perdido, tu mente empieza a actuar como alguien perdido. Si dices que no puedes, tu vida se organiza para confirmarlo. No era magia, era coherencia interna. Luego vino lo más incómodo. Tienes que dar, Nacho reaccionó de inmediato. ¿Dar qué, si no tengo nada? David no cambió el tono. Precisamente por eso. Porque cuando no tienes es cuando más necesitas moverte. Le explicó que el dinero responde al flujo. Si te cierras se detiene, si sueltas aunque sea poco, algo se activa. Y por último el recipiente. Puedes tener acceso al flujo, pero si tu mente es pequeña, solo recibirás poco. Gratitud por lo que ya tienes y visión de lo que quieres crear. Eso expande tu capacidad. 3 ideas. Flujo, palabra, dar. No parecían complicadas, pero para Nacho eran completamente nuevas. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez el problema no era el mundo afuera, sino algo que podía empezar a cambiar desde adentro. Esa noche, Nacho no llegó a casa con respuestas claras, llegó con dudas, pero también con algo que no había sentido en semanas, una pequeña chispa. Se sentó en el mismo patio de siempre, con el mismo silencio incómodo, pero esta vez hizo algo diferente. Recordó las palabras de David. Se sintió extraño, incluso ridículo,
pero aún así lo intentó. Cerró los ojos y dijo en voz baja: yo soy capaz. El dinero puede fluir hacia mí. No lo sentía, no lo creía del todo, pero lo dijo, y eso ya era distinto. Al día siguiente lo repitió, y al siguiente también. No cambió su realidad de inmediato, no apareció dinero, no llegó ninguna oportunidad milagrosa. Todo seguía igual afuera, pero algo empezó a moverse adentro. Su forma de pensar dejó de ser completamente negativa. Ya no repetía constantemente que no podía, que era tarde, que no había salida. No era optimismo, era una pausa en el ruido mental. Graciela lo notó. No porque él se lo dijera, sino porque su actitud empezó a cambiar. Ya no estaba tan cerrado, tan apagado, y eso, aunque pequeño, era importante. Porque por primera vez, Nacho no estaba reaccionando desde el miedo. Estaba intentando algo diferente. No sabía si iba a funcionar, no tenía pruebas, pero decidió seguir, y esa decisión, aunque parecía insignificante, fue el primer paso real para salir del lugar en el que estaba. Unos días después, Nacho recordó la parte que más le había costado aceptar: dar. Seguía sin tener dinero, sin trabajo estable, sin seguridad, pero decidió probar. No con algo grande, con lo que tenía. Fue a ayudar a un vecino mayor que tenía problemas con su tanque de gas. No cobró, no negoció, solo lo hizo. Luego ayudó a otro a arreglar una puerta. Después cargó mercancía para una tienda del barrio. Pequeñas cosas, sin esperar nada a cambio. Y aunque al principio parecía no tener sentido, algo empezó a cambiar. No de forma mágica, pero sí real. Las personas empezaron a verlo diferente, ya no como alguien derrotado, sino como alguien útil, alguien en quien se podía confiar. Y fue uno de esos pequeños actos el que abrió la primera puerta. Un vecino le habló de un familiar que necesitaba ayuda con mantenimiento de maquinaria. Nacho fue sin expectativas, pero con una actitud distinta. No llegó pidiendo trabajo, llegó ofreciendo solución, y eso cambió todo. Lo contrataron. No era el trabajo perfecto, no era su sueño, pero era el inicio. Era dinero entrando otra vez. Era movimiento. Era prueba de que algo sí estaba funcionando. Y lo más importante, no vino de buscar desesperadamente, vino de moverse diferente. Y en ese momento Nacho entendió algo que antes no veía. Las oportunidades no siempre llegan cuando las persigues, muchas veces aparecen cuando cambias quién eres. Ese primer trabajo no fue el final, fue el inicio, porque Nacho ya no pensaba igual. Mientras trabajaba, empezó a notar algo que antes habría ignorado. Muchas máquinas fallaban constantemente y nadie estaba resolviendo el problema de fondo. Ahí vio una oportunidad, no grande al principio, pero real. Con el tiempo, tomó una decisión que antes le habría dado miedo: dejar la seguridad y empezar por su cuenta. Compró herramientas, habló con talleres, ofreció su servicio. Poco a poco, clientes pequeños se volvieron constantes. Lo que empezó como una necesidad se convirtió en un ingreso estable, después en crecimiento y luego en algo propio. Un año después, Nacho no solo había recuperado lo que perdió, estaba mejor que antes. Pero no fue suerte, fue un cambio interno que se reflejó afuera. Y ahora la pregunta es para ti: ¿vas a seguir esperando a que todo cambie o vas a cambiar tú primero? Porque el dinero no empieza en tu bolsillo, empieza en cómo piensas, en lo que dices y en lo que haces, incluso cuando parece que no tiene sentido.
Empieza hoy, con lo que tienes, porque si no cambias eso, nada cambia, y si lo haces, todo puede empezar.